Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de su programa Desde la Otra Acera, una producción de APSE Sindicato. Les saluda Denis Solís, secretario general de la APSE. Es que el día de hoy estaremos desarrollando un programa que se las trae, un programa de gran polémica, el cual está titulado Tentáculos en el gobierno de Carlos Alvarado. Para el desarrollo de este programa tendremos como invitados a Natalia Díaz, periodista del semanario Universidad. Tendremos también al señor Diego Miranda, regidor de la Municipalidad de San José, y al señor Gerardo Hernández, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Y es que este programa va a estar muy interesante, los temas que vamos a tocar el día de hoy y los lazos que vamos a ver el día de hoy, tanto entre políticos y algunos sectores empresariales. Por supuesto tenemos a nuestra compañera Sofía Guillén. Sofía, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Denis, y buenas noches a quienes nos acompañan en la transmisión de hoy. Efectivamente, vamos a hablar sobre esas redes de poder, esas caras y esos nombres que han estado presentes en este gobierno, pero también en gobiernos anteriores. Vamos a intentar nombrarlos porque lo que no se nombra no existe. Escuchemos la editorial que la APSE ha preparado para ustedes esta noche. Nadie puede negar que resulta preocupante la injerencia que tienen los grandes grupos empresariales en el gobierno de Carlos Alvarado. Para febrero del 2021, según Diario Extra, el 50% del gabinete del gobierno tenía ligámenes con Horizonte Positivo o Alianza Empresarial para el Desarrollo. Estas son organizaciones sin fines de lucro que buscan influir en la política del país. El primer convenio de AED con el Estado fue con el MEP en el 2007. Desde entonces han realizado múltiples alianzas, convenios y contratos con alrededor de 24 instituciones públicas. En el 2012, la presidenta Laura Chinchilla declaró a AED de utilidad pública. En el 2014, el IMAS hizo un acuerdo con Horizonte Positivo para crear un sistema de datos de personas en condición de pobreza. En ese momento, el presidente de Horizonte Positivo era André Garnier, el actual ministro de Enlace con el sector privado. Y lo más preocupante es que el presidente ejecutivo del IMAS en ese momento era el mismísimo Carlos Alvarado. Cuando Alvarado ganó las elecciones en el 2018, creó el Ministerio de Enlace con el sector privado para Garnier. Son tan cercanos que se fueron de vacaciones en helicóptero a Guanacaste, vacaciones que investiga la Fiscalía por enriquecimiento ilícito. André Garnier ha estado varias veces en el ojo de la polémica, como cuando se descubrió que desde el 2016 supuestamente no pagaba el impuesto a casas de lujo por 4 apartamentos, o cuando algunos medios denunciaron que el ICE le compraría 311 millones de colones en mascarillas a su nuera. También ha estado bajo la lupa por el olvidado decreto para bajar el precio de las medicinas, pues Garnier fue gerente durante 25 años de una corporación farmacéutica y presuntamente participó en esta discusión, según el semanario Universidad. El último escándalo fue que la Comisión Nacional de Emergencias le compró $1 millón en diarios de alimentos a la organización AED, mientras supuestamente varios ministros estaban ligados a AED. ¿Quiénes son los ministros y las ministras involucradas según la denuncia? André Garnier, pues su hijo es miembro de la junta directiva de AED. Elian Villegas, el ministro de Hacienda, y la ministra de Trabajo Silvia Lara, ambos por estar en la Junta en el momento de la compra a la Comisión Nacional de Emergencias. Los casos que hemos mencionado de AED y Horizonte Positivo son solo una pincelada del poder al que tienen acceso estos grandes grupos corporativos y la influencia que tienen en las políticas públicas. Una de las principales causas del déficit fiscal y de la crisis económica es la corrupción. Y es claro que el gobierno no tiene el mínimo interés en atacar este problema, pues más bien abre portillos para que los más ricos sigan haciendo lo que les da la gana.
Bueno, y después de escuchar este editorial que la APSE preparó para el tema de esta noche, que son tentáculos y redes de poder en el gobierno, vamos a un corte comercial y ya regresamos. Regresó la Feria de Vivienda de Jupema. Adquirí un crédito para tu casa con las mejores condiciones. Cuota por millón desde 7,338 colones, sin gastos administrativos ni pago de avalúo, exoneración de timbres e impuestos de inscripción de hipoteca. Contactanos al 2284-6500 o escribinos al WhatsApp 8526-9729. Aplican condiciones. Promoción válida hasta el 31 de mayo de 2021. Gane con su fondo de capitalización laboral y Caja de Ande. Autorice el depósito de su FCL en Caja de Ande y al hacerlo puede ser el ganador de 1 millón de colones. Ingrese a www.cajadeande.fi.cr. Llene el formulario y al hacerlo quedará participando. Caja de Ande. Regresamos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre tentáculos y redes de poder en el gobierno de Carlos Alvarado, pero que también han estado varios años ya en la política pública. Escuchemos a Diego Miranda y Natalia, periodista del semanario, sobre algunos casos que podrían ejemplificarnos estas redes de poder en torno a particularmente la figura de don André Garnier. Escuchemos. En el gobierno existen enormes redes de poder que no quieren ser expuestas, así que vamos a exponerlas. Hablemos de uno de los mayores tentáculos que el sector megaempresarial tiene en el actual gobierno, don André Garnier, ministro de Enlace con el sector privado. Carlos Alvarado como presidente le da una función muy específica a André Garnier Cruce y lo coloca como ministro de Enlace con la empresa privada. Un ministerio inédito hasta la fecha, ¿verdad? Y al que no se le da cartera realmente. Este silencioso ministro tiene fuertes vínculos con enormes redes de poder megaempresariales como lo son Horizonte Positivo y la Alianza Empresarial para el Desarrollo AED. De acuerdo con los reportajes que hemos publicado en el semanario Universidad, la relación de André Garnier con Alianza Empresarial para el Desarrollo es filial por medio de su hijo Philippe Garnier Díez. Al 2018, André Garnier Cruce renuncia a todas sus empresas y las deja en manos de sus hijos. Entonces, un tenedor importante de las empresas que quedan en manos de los hijos de André Garnier es Philippe Garnier Díez. Philippe Garnier en este momento es secretario de la Alianza Empresarial para el Desarrollo y la representación que él tiene en este grupo de empresas es mediante el nombre de Garnier & Garnier. Hay tal vez que diferenciar con bastante claridad que AED es un grupo de empresas, ¿verdad? Es una asociación de empresas y Horizonte Positivo es una asociación de empresarios. André Garnier, antes de ingresar al gobierno de Carlos Alvarado, justamente presidía Horizonte Positivo. Así, esta red de influencia es enorme y se ha visto envuelta en viejos escándalos por deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social y con el Ministerio de Hacienda, y más recientemente por una investigación debido a contratos como proveedor de la Comisión Nacional de Emergencias, CNE. Por casualidad fue un supermercado que tenía en venta, digamos, paquetes que decían donados por la Comisión Nacional de Emergencias, y ahí empiezo a investigar de quiénes son esos supermercados. Llego a la conclusión, digamos, viendo el registro, de que evidentemente hay un vínculo político porque los supermercados son de Bernal Jiménez Monge, expresidente de Liberación, y el Banco Central, etcétera, etcétera, el diputado. A partir de ahí, yo empiezo a investigar más, digamos, el tema de la contratación durante la pandemia. No solo esa contratación en específico, sino el resto de las contrataciones, al punto de que llegamos a la Asociación Empresarial para el Desarrollo, y cuando vamos a cotejar la junta directiva que en ese momento estaba, nos damos cuenta que sí le alcanza a por lo menos 3 de las 4 personas que están en el gobierno y que nosotros señalamos, les alcanza la prohibición que establece tanto la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento como la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Estas prácticas o mecanismos de dominación que estos grupos han venido ejerciendo, nosotros en este caso en particular encontramos que rozan con el marco jurídico del país, que no son tan evidentes en otros casos donde ellos han saltado el marco jurídico y dicen aquí no hay nada ilegal. En este caso
si es muy claro que hay 3 ministros, llámese André Garnier, Elian Villegas y Silvia Lara, que estos últimos 2 estaban incluso dentro de la junta directiva, o sea, eran juez y parte dentro del contrato, es muy claro que ellos tienen digamos, para mí, una influencia no solo en este caso, sino en un montón de otros casos dentro de la administración pública. Esta red también se ha visto envuelta en reportajes controversiales como el publicado por el semanario Universidad, titulado Lobby de farmacéuticas y gremios frena decreto que bajaría precios de las medicinas, en donde se evidencian supuestos vínculos entre la AED, las farmacéuticas y Garnier. También da cuenta de que existe un lobby de farmacéuticas que persigue a los profesionales de la salud para que más bien promocionen productos que sí son de casas grandes farmacéuticas. Y bueno, el reportaje también narra la relación que tuvo Garnier con Cefa, la central farmacéutica, que es una de estas grandes farmacéuticas de las que estamos hablando, entre 1970 y 1995, que fue directivo. Esa empresa, Cefa, la compró Cuesta Moras. Cuesta Moras es una de las empresas más grandes de Alianza Empresarial para el Desarrollo. Eso fue en el 2015. Entonces, desde el 2015, Cefa en realidad forma parte de AED por medio de Cuesta Moras. Está claro que cuando estas redes de poder se adueñan de casa presidencial, los conflictos de interés sucederán. No podemos esperar que estos sectores promuevan combatir el fraude fiscal ni la corrupción. Viven en las sombras, pero tienen enormes influencias. Por eso hay que nombrarlos, sacarlos a la luz. Bueno, agradecemos a Diego y a Natalia por habernos comentado sobre estos casos en particular y como siempre hemos salido a la calle a preguntarle a la gente cuáles casos de corrupción recuerda, pero también por qué cree que hay tanta impunidad en estos delitos. Escuchemos. La corrupción es un problema que afecta a sociedades completas en el mundo. En muchos países, los casos de corrupción han sido identificados y se ha perseguido a sus culpables. ¿Ocurre lo mismo en Costa Rica? Conozcamos la opinión de la gente con su perspectiva sobre la corrupción desde la otra acera. Empezamos preguntando por casos recientes y famosos de corrupción en Costa Rica. Bueno, y ahí está el famoso cementazo, ¿ah? Ese es uno. Después, personas que han sido cuestionadas como el expresidente Calderón, como Miguel Ángel Rodríguez, José Vigueres. Ya sabemos cómo el hombre está haciendo con esto, como nos tiene con la vara de la pandemia, las tales mascarillas que compran un montón y resulta que no componían a nada, era de otra cosa que seguramente era mascarilla para juntar basura, el carro de la basura tal vez, pero siempre nos dio por la frente y seguía, para que sea un presidente que está abajo de Nicaragua, ya sabemos cómo está la cosa aquí en Costa Rica. ¿Qué sé yo, oye? ¿Qué puede ser? Unos 4 o 5 años, ¿no? Es lo que es la corrupción. Y para peores de ahí, hasta el mismo presidente está corrupto y no hacen nada a la ley para nada, ¿verdad? Pero, ¿a quién benefician estos actos de corrupción? Veamos qué opina la gente. Por los que están arriba. Sí. Se representa muy bien con el gobierno. El gobierno no hace nada por nadie. El gobierno casi que odia a la gente. Tanto en la asamblea hay problemas. En la autoridad, unos cumplen, otros no cumplen. Entonces, la cuestión es que aquí tiene que ver algo en serio, que sea correcto todo. Para que si va a haber pobreza, va progresando un poquito, porque así no podemos seguir. Finalmente preguntamos si considera que el Poder Judicial ha ignorado los principales casos de corrupción. Hay cordones o cadenas de hierro en las diversas instancias de orden institucional, en los poderes, ya sea el Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo. Hay cordones que se pliegan evidentemente al chorizo, al comercio, a la corrupción. Porque nadie tiene la suficiente inteligencia para ir a denunciarlo y nadie tiene el suficiente valor para hacerlo. Yo me imagino que se tapan con la misma cobija, ¿eh? Esa es la realidad. Porque todos son del mismo gobierno y se tapan entre ellos mismos, ¿verdad?
O sea, la corrupción existirá toda una vida, mientras no haya una corte plena y que haya severas medidas críticas, ¿verdad? Para que eso se pueda resolver, no hay ningún problema, ¿verdad? La corrupción no es un problema nuevo, ni es exclusivo del gobierno ni del partido político en el poder. Es un problema nacional que todas y todos debemos combatir como país y no caer en la trampa de culpar a algunos mientras otros se aprovechan de ello y siguen actuando de espaldas al pueblo. Bueno, y regresamos de escuchar al Vox Populi, algunos casos que llamaban la atención y por ahí mencionaba la gente, el caso de la mascarilla, el caso del cementazo, de repente siempre vale la pena desempolvar un poquito en la memoria este tipo de casos. Denis, comentarios respecto a estas opiniones que nos ha brindado la gente en la calle. Sí, muy interesante el sentir de la gente con respecto a lo que es la corrupción, porque si establecemos una línea de tiempo son innumerables o una gran cantidad de los casos de corrupción que se han presentado en Costa Rica. Ahí mencionaban el caso de las mascarillas, del cementazo, que son algunos de los más recientes, pero también se hacía alusión a algunos expresidentes y sus casos de corrupción, ¿verdad? Que por ahí también quedaron impunes, que ese es otro de los sentimientos, ¿verdad?, que expresa la gente, donde hay indignación, ¿verdad?, porque por un lado se nos piden impuestos, se nos pide ser solidarios en todo lo que es política pública, pero al final de cuentas vemos que estos grandes permanecen impunes ante este tipo de casos de corrupción. Así es, hay indignación efectivamente, pero para que esa indignación pueda pasar a convertirse en acciones, pues tenemos que desempolvar un poquito la memoria y recordar caras, nombres y grupos de interés y poder. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con la última parte del programa de esta noche. Regresó la Feria de Vivienda de Jupema. Adquirí un crédito para tu casa con las mejores condiciones. Cuota por millón desde 7,338 colones, sin gastos administrativos ni pago de avalúo, exoneración de timbres e impuestos de inscripción de hipoteca. Contactanos al 2284-6500 o escribinos al WhatsApp 8526-9729. Aplican condiciones. Promoción válida hasta el 31 de mayo de 2021. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena. Operadora de pensiones. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. ¿Solo el sector privado produce riqueza? No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. Bueno, regresamos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre redes y tentáculos de poder en el gobierno de Carlos Alvarado, y para profundizar en esta última parte del programa nos acompaña don Gerardo Hernández, quien es director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. A don Gerardo le hemos pedido que nos ayude a caracterizar esas redes de poder, a darle un poquito de forma, porque a lo largo del programa hemos venido mencionando algunos casos de corrupción, intentando refrescar la memoria, de repente averiguar un poquito más de algunos personajes en el gobierno, pero ahora hay que darle un poquito de estructura, ¿no? Hay que darle forma a ese montón de casos aislados para darnos cuenta de que no son casos aislados, sino que forman parte de redes de poder organizadas en función de ciertos intereses. Escuchemos lo que nos ha comentado don Gerardo. Muchas veces se parte de la idea de que son las personas electas o designadas en cada gobierno a nivel de ministerio quienes solitos con sus asesores construyen las políticas, pero en realidad es un proceso más complejo que supone que muchos actores tratan de influir de acuerdo a sus intereses, a sus actividades, a sus visiones de la política pública en las decisiones del gobierno, o bien en las decisiones que se toman en la Asamblea Legislativa. Entonces, eso nos lleva a que existen efectivamente redes de poder o grupos de poder, algunos con mayor capacidad de incidencia que otros, ¿verdad? Obviamente aquellos grupos de poder empresarial, de poder económico, que sustentan su poder en la economía, generalmente tienen una mayor capacidad de incidir en las decisiones de las y los gobernantes o de las y los legisladores.
Y en Costa Rica lo que estamos viendo, digamos, en este momento es los grupos, digamos, más tradicionales, como son las cámaras empresariales, que tienen desde hace mucho capacidad para vetar, para oponerse o incluso para exigir cosas de los gobiernos mediante sus decisiones o en la Asamblea Legislativa. E incluso a veces podrían hasta presionar hasta el Poder Judicial, ¿verdad? Esos grupos siguen actuando, sobre todo lo que es la UCAEP o las cámaras más específicas de comercio, industria, etcétera. Pero también estamos viendo más recientemente otro tipo de redes de poder, como es el caso de Horizonte Positivo o la Alianza Empresarial para el Desarrollo, que a diferencia de los grupos más tradicionales, como son las cámaras, que tienen un carácter más reactivo, estos nuevos grupos vienen con un discurso de hacer alianza, de colaborar, de solidaridad, de gobernanza, de responsabilidad, de cogestionar y participar incluso más directamente en la política pública, con propuestas, ¿verdad? Con centros de formación, como es el caso, por ejemplo, de Horizonte Positivo y la Universidad LID, ¿verdad? Es decir, son grupos empresariales que además de su actividad están generando mecanismos de incidencia en la política, que se dicen no partidarios o apolíticos, pero que realmente buscan incidir en la política pública. Y creo que esos son los dos grupos más visibles de incidencia y de influencia de poder en la actual administración de Carlos Alvarado. Digamos que no es nuevo el interés de los grupos empresariales por incidir en la toma de decisiones. Lo que me parece más nuevo son los métodos y las formas de organización. Es decir, tanto Horizonte Positivo como la Alianza Empresarial para el Desarrollo vienen con una estrategia distinta, ¿verdad? No son tan reactivos, sino que vienen desde un posicionamiento más propositivo y tratando incluso de colocar personas, digamos, de sus redes en puestos de decisión. Bueno, el caso más evidente es el del ministro Garnier, que es el, digamos, líder principal de Horizonte Positivo, aunque no figure ahora formalmente. O la ministra Silvia Lara, que tiene una larga trayectoria en la Alianza Empresarial para el Desarrollo, ¿verdad? Entonces, lo que sí son nuevos, insisto, son como los estilos y las formas de incidir. Pero hay una cierta contradicción también porque finalmente hay intereses, ¿verdad? Hay un discurso de solidaridad, de cogestión, de gobernanza, de participación, de alianzas público-privado. Pero por otro lado, cuando se trata de que se toquen sus intereses, la posición es clara. No más impuestos a las empresas o una negativa contundente a hacer contribuciones solidarias, ¿verdad? Es decir, son grupos que están dispuestos a ser solidarios únicamente en sus términos, ¿verdad? En aquello que ellos consideran que es su responsabilidad y por las formas que consideren que son necesarias. Entonces hay un interés de que no les toquen, digamos, en los mecanismos distributivos más estructurales e institucionales como podría ser la estructura tributaria, es decir, que contribuyan más los que más tienen, ahí no. Pero si se trata de otros mecanismos que ellos mismos definen, ahí sí. Pero la influencia también va en el sentido de lograr que la política pública no toque esos intereses más estructurales, por un lado, pero también en la generación de alianzas para negocios, es decir, cuando el Estado es un buen aliado para sus negocios. Bueno, agradecemos mucho a don Gerardo Hernández por estos comentarios que nos ayudan a caracterizar y darle forma a esas redes de poder que están presentes en este gobierno, pero que también han estado presentes en otros gobiernos anteriores y que a lo mejor han ido evolucionando en formas, ¿verdad? Siempre están estos grupos empresariales y cámaras, pero nos decía don Gerardo, bueno, ahora se han vuelto un poquito más propositivos, ya no tan reactivos, sino propositivos, viendo cómo impulsan políticas públicas de manera más directa. Denis, comentarios sobre el programa de esta noche y este montón de casos que al final nos hablan de redes de poder bien consolidadas en la política nacional. Claro, bueno, definitivamente ha sido un programa muy enriquecedor. Bueno, en este contexto que estamos, donde hablamos de déficit fiscal y donde hemos señalado en otros espacios la evasión y la elusión como temas estructurales de ese déficit fiscal, no podemos dejar de lado el tema de la corrupción. Definitivamente este es un tema fundamental que hay que ponerlo sobre la mesa cuando estamos hablando de déficit fiscal.
porque por un lado quieren ordenar todo lo que es el sector público, toda una ley de empleo público, más impuestos al pueblo y al trabajador, pero por otro lado tenemos estos grandes casos de corrupción, lo cual se vuelve, como dice uno popularmente, como un canasto, ¿verdad? Como echarle agua a un canasto. Pueden recortar sector público, pueden cobrarle más impuestos al pueblo, pero mientras esos recursos se vayan en este tipo de casos, el problema del déficit fiscal no se va a resolver jamás en este país. Aquí se han señalado, ¿verdad?, muchos de estos casos y es bueno recordarlos. Ahora hablábamos de las mascarillas a cementazo, tenemos la trocha, tendríamos que mencionar Hidrotárcoles, tendríamos que mencionar el caso OAS, tendríamos que mencionar el caso de los expresidentes que estuvieron en la cárcel, de otro que se fue huyendo del país y esperó que el delito prescribiera para volver a ser candidato de un partido político, entre otros, ¿verdad? Lo cual es uno de los temas controversiales y que vemos que los gobiernos no han querido entrarle como se debe. Desde la ABCE hemos sido propositivos en combatir el tema de la corrupción. En la mesa de diálogo propusimos algunas propuestas, valga la redundancia, dentro de ellas transparentar los patrimonios y los intereses económicos de los altos mandos del sector público, establecer que los criterios de la Procuraduría de la Ética sean vinculantes y fortalecer las sanciones, garantizar el conocimiento de los informes de las comisiones especiales de investigación, el caso de los Panama Papers, eliminar la inmunidad de los miembros de los supremos poderes investigados por delitos de corrupción y para que no prescriban los delitos de corrupción. Eso es muy importante porque al menos de este último tema nos enteramos que el 20 de enero del 2021 prácticamente se archivó el proyecto para que no prescriban los delitos de corrupción. Esto en la Asamblea Legislativa, lo cual ve uno que hay una falta de voluntad política para cerrar esos portillos y lamentablemente tienen la mesa servida y el panorama abierto para que estas redes de poder, ¿verdad?, entre políticos y sectores empresariales de poder tengan la cancha abierta para seguir con este tipo de actos tan penosos que nos afectan a todos. Así es, de hecho en la mesa multisectorial en la que la ABCE llevó y defendió estas iniciativas anticorrupción que tienen expedientes legislativos en la Asamblea, en esa misma mesa se propuso, por ejemplo, que se avanzaran los proyectos de los Panama Papers o en otro tipo de iniciativas progresivas y la mesa, sobre todo porque 3 cámaras empresariales se pararon y dijeron no, los Panama Papers no tienen nada que ver acá. Y los proyectos anticorrupción ni siquiera llegaron a discutirse ahí, como tampoco se llegan a discutir en la Asamblea Legislativa actualmente. Así que bueno, esto es parte un poquito de esta hipocresía a la hora de hacer política pública en nuestro país. Hablan de que les importa la eficiencia del gasto público, pero no hay nada más ineficiente que la corrupción, porque significa que detrás de que hay poca plata se gasta mal. Así que hablemos de eficiencia del gasto público y de ética en la función pública. Y para eso hay proyectos de ley e iniciativas que esta organización y muchas otras han defendido. Hay alternativas para combatir estas malas prácticas y entre ellas hay proyectos de ley y se necesita memoria histórica para no olvidar tampoco. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche, Denis. Se nos fue el programa. Un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias a todos los que nos siguieron esta noche y los esperamos en la próxima entrega desde Otra Acera.